Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dosis de Derecho. Hoy no tenemos una dosis de derecho común, tenemos una dosis de derecho aeronáutico, porque es el quinto lunes de julio y como todos saben, al quinto lunes viene un especial. Así que quédate, así escuchás un poco de historia, cómo se formó este derecho, por qué tiene tanto en común con el derecho marítimo y qué tiene la Argentina en materia de derecho aeronáutico en que la respetan y la reconocen en todo el mundo. Quédate, escúchalo, que va a estar bastante bueno. Bienvenidos a una nueva dosis de derecho. Hoy es el último lunes del mes de julio, es el 30 de julio, pero como julio tiene 5 lunes y como es la prometida, hoy tenemos una dosis de derecho especial. La dosis de derecho del quinto lunes de este año, el único que tuvimos fue derecho de familia, y este mes vamos a tener una dosis de derecho diferente. Especial es una dosis de derecho aeronáutico. No estoy solo, como ya deben saber, yo me llamo Gonzalo y estoy acá con José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, de nada. José Luis es un amigo de la casa. Estamos los dos solos, no ha venido ninguno de los otros chicos a acompañarnos, así que vamos a hablar con él de derecho aeronáutico y vamos a ver algunas cositas que nos pueden interesar a todos de esta rama que quizás no es tan común. Y en este caso tenemos un abogado que además es piloto, que es José Luis, así que no solo que nos pueda hablar de la teoría, sino de la práctica de esto. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te ves en condiciones, José Luis, de darnos un pantallazo al menos? Espero que sí. Así que vamos a ver cómo sale. Bueno, todo lo que hablemos hoy, como ya saben, lo van a encontrar en nuestras redes sociales, en pequeñas dosis para ir teniendo actualizaciones de esta materia. Y también lo van a tener en nuestra página web, que es www.dosisdederecho.wordpress.com. También van a poder hacer preguntas, hacer consultas y todo eso desde los inbox de todas nuestras redes sociales, que son dosisderecho, @dosisdederecho. Y también en nuestro correo electrónico, que es dosisdederecho@gmail.com. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a volar un poquito con José Luis. Bueno, muchas gracias. Como parte de tu preámbulo hablaste de una rama de derecho especial y eso un poco define el derecho aeronáutico y qué bueno que todos aquellos que pueden estudiar o hablar sobre la materia puedan tener un conocimiento más profundo de esta especialidad que deriva en algo que se llama autonomía de esta rama. Es algo que todos los juristas que trabajan sobre la materia propugnan y tratan de algún modo destacar. Es claro que todas las actividades del hombre trasuntan en hechos, y esos hechos, cuando tienen consecuencias jurídicas, son las que importan al derecho. Claro. Y fíjate vos que cómo comienza todo esto. En realidad comienza con hechos que en su momento no le interesaban al derecho. Personas que quizás se tiraban de una torre, o personas que de algún modo emulaban o intentaban copiar lo que hacían los pájaros, y seguramente se mataban, pero no había un hecho, una consecuencia jurídica relevante o que pudiera el derecho tomarla. ¿Qué es lo que sucedió con el devenir de los tiempos? La gente empezó a tratar de esa emulación de los pájaros llevarlo a la práctica. Y muy poquitito antes, digamos, de la Revolución Francesa, ya empezaron con algunos intentos, en particular en Francia, lugar donde es cuna casi de la aviación, si no pudiera decirlo, al menos de la primera etapa de la aviación, y comenzar con la actividad con lo que se llama una montgolfiera, que es un globo hecho de papel, por un fabricante de papel, los hermanos Montgolfier, que desarrollaron esta aeronave, porque es una aeronave, dentro de la definición que podemos tener del derecho aeronáutico que todos podemos conocer, y a partir de eso empezó a evolucionar tanto la cosa, que al año siguiente ya salió una ordenanza en París que limitaba cómo hacer los vuelos, quiénes podían volar y quiénes no podían, y en qué ámbito se podía volar. Mira, algo parecido me suena a lo que pasó hace poco tiempo con el tema de los drones, que fue como algo repentino que apareció y tuvieron que empezar a legislar sobre eso. Fue exactamente igual. Claro. De repente el prefecto de París, Jean Lenoir, se encontró con que había gente que le interesaba volar sobre la ciudad. Y esto tenía sus riesgos. Y que lo estaban logrando, para colmo. Aparte de lograrlo, tenía sus riesgos. Antes se mataban, después lo empezaron a lograr.
Porque el riesgo era que París en aquella época tenía muchas construcciones de madera. ¿Y qué es lo que sucedía? El globo Se prendía fuego. se prendía fuego Claro. cuando caía. Entonces, por consecuencia, había un riesgo enorme en ello. Entonces fue así que sale la primera ordenanza, de algún modo, que es la que podríamos decir, con esto podemos entender que nace el derecho aeronáutico. Y a partir de ahí tiene una evolución bastante dinámica, que precisamente el dinamismo es una de las características más importantes del derecho aeronáutico. El dinamismo está dado por la evolución, y la evolución uno la puede ver para explicarla claramente. Mi abuelo, que nació en 1903 y murió en 1980, vio la evolución de la aviación. Él nació con el primer vuelo, el Flyer, y muere en el año 80 cuando ya estaba instalado Claro. el vuelo transoceánico. Sí, 747 ya volaba. Ya estaba volando desde el año 69. Por consecuencia, de algún modo, él vio la evolución. Esa evolución que pudo ver una persona no se dio en ninguna otra rama del derecho. Y me llama la atención esto que vos decís, porque yo me acuerdo que cuando estudié en la facultad de Derecho a las Navegaciones, estudiamos marítimo y aeronáutico al mismo tiempo. El aeronáutico toma mucho, bueno, esto ya me lo vas a saber decir vos, pero toma mucho el derecho marítimo, que justamente es un derecho que no... Quizás los especialistas en derecho marítimo me quieren matar ahora, pero como que no tuvo una gran evolución, así como vos decís, en 100 años, que cambiar radicalmente la forma de navegar por los mares, como sí cambió la forma de volar por el cielo. Absolutamente. De hecho, el cielo como espacio abierto generó esa oportunidad para que se diera esta posibilidad. Y ello también derivó en otra circunstancia, la internacionalidad, que es otro de los, Claro. digamos, características de este derecho. O sea, una persona se puede trasladar de un lugar a otro en espacios y ámbitos diferentes. O sea, va entrando en diferentes soberanías. Un concepto que desarrollaron también los franceses y que acá en el derecho aeronáutico vamos a ver constantemente en cada una de las normativas a lo largo de la evolución del derecho. Pero para seguir un poquito comentándote, la Argentina no es ajena a esta evolución, porque yo te comentaba que en 1783 se produce, si queremos, el primer vuelo de un aeróstato o de una mongolfiera. Y no pasó mucho tiempo hasta que en 1810, acordate, 1810 es la Revolución de Sí, Mayo, donde una persona de Mendoza solicita autorización para hacer un vuelo de Mendoza a Buenos Aires y se lo solicita a Mariano Moreno en la primera junta. Tomá. Lo cual le fue denegado en agosto del año 1810. O sea, le fue denegado. Pero ya teníamos intenciones de empezar a volar. Pero pará, ¿sabemos cómo quería ir ese tipo hasta Sí, Buenos sí, Aires? obviamente. ¿En Era qué? una persona que quería desarrollar un vuelo, digamos, en un aeróstato. O en un vuelo, digamos, de globo. De globo, de globo, ok. Sí, sí, esa era la razón por la cual pedí autorización. Pero fíjate vos, hay cosas interesantes porque a la vez que en 1810 en Argentina se produce esto, en Inglaterra ya empezaban a preocuparse, ¿qué está pasando con esto? Porque tanto hablamos del el dinamismo, hablamos un poquito de la internacionalidad. Pasaba algo otra cosa, que es la ocupación del espacio, les preocupaba a todos. Entonces ya en 1815 a un inglés se le ocurrió poner una vara en su estancia o en su finca. En el patio de su casa. Para ver a qué altura mínima debía pasar una aeronave. Bueno, los romanos decían que el derecho de dominio iba desde el cielo hasta los infiernos, con lo cual esa extensión dominial empezaba a verse afectada por esto, ¿no? Mira, esa extensión dominial o ese concepto de libertad absoluta permaneció, sobre todo en los doctrinarios del derecho aeronáutico, hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra. A partir de ese momento hubo una especie de intención de regular el espacio aeronáutico, porque anteriormente el cielo y el infierno eran el límite del dominio. Pero no, obviamente esto empezó a generar algunos inconvenientes, porque si el espacio era libre, yo podía circular desde el espacio de Inglaterra al espacio de Francia y del espacio de Francia al espacio de Alemania. Ahora, no te olvides que en estos periodos, sobre todo en el periodo de lo que va de 1800 a 1870, se van produciendo algunas escaramuzas o guerras, no tan importantes como la Primera Gran Guerra o la Gran Guerra. Y es así que vos llegás a la Guerra Franco-Prusiana, donde por primera vez tenés la utilización de los aeróstatos como una aeronave o arma de guerra. ¿Qué es lo que dice von Bismarck? Aeronave que yo veo volando, trato a la gente que esté arriba como si estuviera atrás de las fronteras. Punto. Lo bajo.
claramente. Entonces, ahí empezamos a ver un poquito el tema del concepto del espacio aéreo, donde no estaba definido. Empezamos de vuelta con esas situaciones que van superando la realidad, pero que de algún modo el derecho trata de captarlas. Cada uno de los países trata de regularlas. Mirá qué novedoso esto, porque vos sabés que no hay nada que demuestre más lo absurdo o lo ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Lo artificial de los límites fronterizos que el derecho aeronáutico, ¿no? Sin embargo, antes de la Primera Guerra Mundial, casi que no había restricciones para tránsito entre países. Había 2 países solamente que tenían pasaporte antes de la Primera Guerra Mundial. Y es algo relativamente cercano, y hoy el pasaporte es como una obviedad, y no hace mucho que lo usamos. Entonces, mientras la guerra, por un lado, generaba el desarrollo de un derecho que obligaba a legislar un espacio común, al mismo tiempo, en la tierra se legislaban cuestiones para restringir el tránsito entre fronteras, ¿no? Mira, eso sucedió, o el primer punto, digamos que podemos hacer un punto de inflexión, sucede cuando Blériot cruza el Canal de la Mancha, en 1909. De repente, una persona pasa de Inglaterra a Francia. Y alguien dice, ¿cómo es esto? Nos llega, ¿qué trae, qué no trae? ¿Tiene aduana, no tiene aduana? ¿Tiene documentación? Y ahí empezó la primera preocupación. O continuó, si quieres, la preocupación por determinar qué hace esta persona acá, cómo llegó, qué tiene, qué no tiene. Importó, de hecho, una aeronave, porque es una aeronave francesa que está en Inglaterra. Eso es una importación, temporal o no temporal. Pero fíjate vos que cuántas cosas empiezan a desarrollar a partir de ahí. Claro. Y es cierto, eso lo sorprende. Y esto de las teorías de Fouché, que es aquel que empieza a tratar de la soberanía, empieza a decir, bueno, esto no es tan así, de ser tan libre. Así que él mismo va empezando a cambiar sus conceptos sobre la libertad del aire. Que es un concepto que de algún modo toman todas aquellas ámbitos de investigación jurídico que se desarrollan, sobre todo a partir de este hecho que te estoy comentando, del año 1909. Para los que nos gusta un poco ponerle marcos o ponerle puntos de inflexión, es en ese mismo año que en París se crea lo que se llama el Comité Jurídico de Aviación Internacional, donde comienzan a tratar los juristas aquello que tiene que ver con relación al espacio aéreo, la soberanía, qué normas se aplican. La primera pregunta que hiciste vos, ¿se aplican las normas de marítimas o se aplican otras normas? Claro. ¿Asimilamos las normas o generamos nuevas normas? Y también aparece el concepto de responsabilidad. Tema que ya había sido de algún modo tratado en modo incipiente, porque cuando hablamos de aquellas ordenanzas en los años 1700 y 1800, esta actividad que por sí misma tiene un riesgo, el hombre es una persona de tierra, no es una persona ni de mar ni de aire, generó accidentes, no es su ámbito natural. Entonces, esos accidentes generaron la necesidad de abordar el tema y a partir de una reparación. ¿Qué responsabilidad le damos a esto? ¿Qué ámbito de responsabilidad va a ser el que va a enmarcar este tema? Entonces, esto que de algún modo incipientemente en los 1800, a principios de 1800 fue empezado a tratar, ya en el 1909 fue un tema mucho más importante, abordado con un espectro mucho más amplio y procurando tratarlo de modo internacional, que es otro de los principios que estábamos hablando, la internacionalidad. O sea, tratar de acordar a nivel países qué es lo que está o cómo vamos a regularlo, de modo unificado. Es la primer preocupación que hay respecto de unificar normas. Esto es en 1909. ¿Cómo se llama la organización? ¿Lo ASI? No, lo ASI es la consecuencia de otra convención muy importante, que es la convención del año 44 de Chicago. Antes de OASI, en realidad tenemos en el año 1919, en París, una comisión que es la Comisión Internacional de Navegación Aérea. Esta convención levanta, digamos, toma el guante de este primer comité, y en esta convención ya empezamos a trabajar mucho más fuerte el tema de la soberanía, una vez más, fíjate que es una preocupación. ¿Y en qué año se da? 1919, claro. O sea, al final de una guerra. Sí. Entonces, quiere decir que esa libertad no era tan libertad. Todo el mundo empezó a entender y a visorar que con la guerra se desarrollan armas y se desarrollan medios para dañar a la otra parte. Bueno, el avión fue un medio muy desarrollado para dañar a la otra parte. Insisto, primero fue desarrollado los montgolfieras o los globos para hacer mecanismos simplemente de visualización o de control del terreno desde un ámbito diferente, en 3 dimensiones.
que es el ámbito en el cual uno se desarrolla en la aviación. Agregamos una dimensión más, que es la altura. Después los aviones fueron desarrollados primero como elementos para visualizar y para tratar de algún modo de ver dónde se encontraban, y después para arrojar bombas manualmente. Un dato importante, o un dato si querés anecdótico, es que todo el mundo conoce a Roland Garros porque es un torneo de tenis. Claro. Bueno, Roland Garros fue el primer inventor de la ametralladora que se montó en los primeros aviones en la Primera Guerra Mundial. Ah, mirá qué amoroso. Así que fíjate vos qué detalle de este muchacho Roland Garros, de quien obviamente solamente conocemos como un torneo de tenis. Pero es un dato que, bueno, por lo menos resulta anecdótico y divertido para conocer. Es así que a partir del año 19, entonces vos tenés una evolución que ya va tomando otro color. Y ahí sí, ya vamos a saltar a otras organizaciones o convenciones más importantes que toman las bases sentadas en esta primera, digamos, organización. Interín, en la Argentina ya tenías el desarrollo de vuelos a globo, digamos en globo, muy importante. Tenés a Jorge Newbery, su hermano, el famoso globo Huracán, el globo que se llamaba Cóndor, el globo Argentina, globo Buenos Aires, eran globos bastante conocidos. Pero en 1920, en la Argentina, como dato para poder darte, ya tenía la aviación naval un globo, que era el famoso globo del Plata. O sea, ya la aviación argentina había incorporado en su como arma de guerra un dirigible. Claro, es interesante porque siempre que uno habla de aviación, piensa en aviones. Y en general, digamos, hasta ahora de lo que más has hablado es de globos. Sí, porque en realidad el globo es la primera etapa con También la es que verdad, se claro, desarrolla. estamos en la primera etapa, pero Sí, ¿no? Llama la atención, uno se imagina la historia del avión como la historia de la aviación y empezó bastante antes. es que no hay que confundir el concepto de aeronave con avión. Aeronave para el derecho aeronáutico es toda aquella cosa que puede permitir trasladar a una persona de un lugar a otro de modo sana y salva por el aire. Y eso es una definición que también se adoptó en varias convenciones, porque un hovercraft puede ser un avión o puede ser digamos, un artefacto marítimo. Bueno, para el derecho aeronáutico no lo es, y eso tuvo que ser resuelto de modo específico, porque la definición de aeronaves también es un concepto que está unificado de modo internacional. Otra de las características es la unificación que vos tenés que tener en la denominación de las cosas en el derecho aeronáutico. Que sobre esto apunta básicamente Varsovia del 29, que es la primera, si querés, gran convención, si no queremos hablar de París 19 como la primera, pero Varsovia del 29 ya se empieza a tratar de unificar conceptos. Varsovia del 29, de algún modo en la cual Argentina participa, procura tener ciertas reglas unificadas sobre el transporte aeronáutico, básicamente sobre el tema carga y sobre el tema responsabilidad. Ahora, un dato importante que hay que destacar, porque hay diferencias importantes entre Varsovia del 29 y Chicago del 44 en los aspectos de responsabilidad. Y el más importante está dado acá, y esto es bueno para tomar nota a quienes estudian un poquito de derecho, y es que en Varsovia del 29 se decía que el explotador no era responsable si había una falla, digamos, de pilotaje. Vos dirás, bueno, pero los accidentes aéreos mayormente, según las estadísticas, suceden por causas de falla de pilotaje o errores del piloto. Bueno, era imposible que la aviación se desarrollara si no había de algún modo una cierta dispendio o una dispensa de responsabilidad. Un cuidado del piloto. No tanto del piloto, porque esto es un tema para desarrollar, para comentarte ahora a seguido, sino de la actividad. ¿Por qué? Porque si el piloto fallaba, que era lo más normal, y es lo que lamentablemente muchas veces sucede, había responsabilidad del explotador. Si el explotador debía responder por esa falla, seguramente se fundía. Entonces la actividad no tenía posibilidad de desarrollarse. Esto por supuesto varía en Chicago del 44. Y ya se empieza a decir, no, bueno, va a haber responsabilidad, pero siempre limitada. Que es un aspecto importante de la actividad. Claro, pero la responsabilidad del explotador es limitada. Yo tenía eso en algún lado me quedó después de que estudié la materia. Siempre es limitada, y por supuesto se va incrementando el límite. ¿Es limitada y tarifada también? Tarifada también, y se va incrementando el límite. Y en algunos casos hay diferencias según los tipos de convenios que puede haber o lugares donde puede tocarse. Por ejemplo, si vos tocas Estados Unidos, la limitación es mucho más importante que si no tocas un punto en Estados Unidos. Pero también lo que ha habido es, con recientes modificaciones,
para que esta limitación de responsabilidad no sea tomada como un elemento de abuso en el caso de tener que responder, está la obligación de responder anticipadamente con una proporción de lo que se debería pagar para que la víctima o familiares de la víctima puedan tener una compensación anticipada. Y esto, de ningún modo, implica renunciar a los derechos de defensa de una parte ni a los derechos de demanda de la otra parte. Esto me lo tenés que explicar de vuelta. Bien. Explicamos otra vez el tema de la reparación acá. Y cómo es el tema esto de que te hago un adelanto de la reparación que después te voy a dar, aunque ya sé que está limitada. Evolucionada, digamos que fue en el tiempo el ámbito de la reparación, lo que se procuraba era que las aerolíneas no abusaran de este instituto para de algún modo no pagar aquello que se debería pagar ante el hecho objetivo de un siniestro. Ahora bien, como esta limitación era aquella en la cual respondía, se aplicaba únicamente frente al evento de una sentencia. Claro. Salvo que hubiera una intención de tratativa por parte de la aseguradora, pero siempre va a ser abajo del monto de la limitación. Dado ello, y que vos únicamente podías acceder a la reparación después de una sentencia, así que no había un acuerdo, seguramente en términos desfavorables, ¿qué es lo que sucedía? Las compañías se quedaban de algún modo tranquilas, esperando la sentencia. Total, estaban de algún modo cubiertas por esa limitación, hacia sus provisiones. Claro, sabía que más de eso no iba a pagar. Exacto. Y sabía que lo iba a pagar dentro de más o menos X tiempo. Mientras tanto hacía la bicicleta. Sí, o de algún modo hacía provisiones contables y veía un poquito cómo manejaba el tema y no aplicaba su capital de trabajo, o la aseguradora no sacaba de su cuenta, digamos, de grandes números, el monto necesario para poder, digamos, reparar ese daño. Y los damnificados mientras tanto esperaban. Sine die. ¿Y esto fue igual o es igual, o era igual, mejor dicho, en todo el mundo? ¿O estás hablando de Argentina? No, esto estoy hablando a nivel internacional, Okay. porque uno de los principios es la internacionalidad y todos los miembros o países miembros de lo que es la OASI van adhiriendo con sus normas, de algún modo por reconocimiento que hacen de esas convenciones internacionales, que mayormente tienen rango constitucional en muchos países. Esto es una cuestión de pirámide, como se va dando los órdenes jurídicos nacionales, van adoptando estas normas que surgen de las convenciones. Y en el caso particular, esto es producto de la evolución que ha habido en el tiempo para evitar que la gente mantenga esa situación de víctima no reparada. Claro. Entonces, este anticipo o adelanto que puede hacer una aerolínea, como puede ser, por ejemplo, el caso desgraciado del avión de Malaysia, que nunca apareció. La gente no debería estar esperando a que aparezca el avión para ver cuál es la eventual responsabilidad que puede caberle o no puede caberle al transportista. Entonces, Malaysia, ¿qué podría hacer? Si es que lo hizo, seguramente lo ha hecho. Es anticipar, porque está obligada a hacerlo, a cada una de las víctimas esa reparación. Sin con esto, como señalaba, impida que pueda ser reclamado, o la otra parte, que es la parte reclamante, por causa de haber sido víctima, pueda no reclamar. O sea que se mantiene el reclamo. Esto lo que hay simplemente es una asistencia a la víctima. ¿Y qué pasa si después sale por menos? En realidad, él sale por menos. Si saliera por menos, se tiene por pagado, lo cual está previsto especialmente. Ajá. Ahora bien, ¿qué es el sale por menos? Porque en realidad el anticipo tampoco es que va a cubrir una cosa exuberante, sino que va a cubrir, en principio, el traslado hasta el lugar donde va a ser asistida la víctima o no, o los parientes para poder hacer la repatriación de los restos, la repatriación y una compensación económica de cierto modo razonable, para poder, de algún modo, tener un anticipo y después continuar con las acciones. Desde este punto de vista es una evolución importante que ha habido para el consumidor y para el transportista, o el transportista y para el transportado, para ambas personas, básicamente. Ahora bien, ¿qué pasa en la República Argentina? Que es importante, porque toda esta evolución, uno va contando, bueno, en el 29 se produce Varsovia, viene la Primera Guerra Mundial, ¿y qué pasa en la Argentina, no? Después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial? En la Argentina hay una evolución muy importante de la actividad, y esto es producto también de que el correo, que es la consecuencia directa del uso del remanente de aeronaves que quedaron de la Primera Guerra Mundial, fue el que desarrolló fuertemente la aviación. Mirá vos. Fíjate vos, los orígenes de Aerolíneas Argentinas, que si bien se fundan en el 49, se remontan al año 19, cuando se crea en Francia la TECOER. La TECOER es una compañía francesa que después tuvo una derivación que se llama Aeroposta, conocida porque Aeroposta volaba
Saint-Exupéry como piloto. Mira. Previo a volver, después de haberse, entre comillas, distanciado de su gran amante, vuelve a trabajar como piloto de guerra y fallece en el año 44 en las costas de Francia en una oportunidad de un vuelo de reconocimiento. Pero lo importante de señalar esto es que la actividad en la Argentina se va desarrollando y no hay mayores normas en este periodo. Esto es un tema que no es menor porque ya en Estados Unidos había normas. Y vos me dirás, pero ¿por qué Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tenía un desarrollo importantísimo y es digno señalar algo, que en el año 1918 se produce el primer paro de... Yo tengo conocimiento de los primeros paros en la historia que uno puede conocer. Se produce el primer paro en la actividad aeronáutica. ¿Qué fue de quién? Fue de los pilotos de correo de Estados Unidos que se negaban a realizar vuelos en condiciones de neblina y que pidieron la reinstalación, concepto que hoy está muy de moda, Sí. de aquellos pilotos que habían sido despedidos también por haberse negado a realizar vuelos en condiciones de neblina. Debo aclararte algo. En aquellas épocas, la expectativa de vida de un piloto era de solamente 4 años. ¿Cómo 4 años? ¿4 años desde cuándo? Desde el momento que comenzaba a trabajar. A volar hasta el momento 4 minutos. hasta el momento que se mataba. ¿En serio? 4 años. Entonces empezaron Era con este... peor que un minero. Era una actividad muy riesgosa. De hecho, ellos empezaron a copiar mucho de la regulación y reglamentación que tenían los ferrocarriles. Y no solamente era riesgosa, sino que era mal paga. Con lo cual, en el año 23 logran un fallo, una sentencia importante que determina de algún modo cómo debían ser pagados ellos. Y ahora es casi al revés. Hoy es una de las actividades más seguras que hay y además es una actividad bien paga en general. Bien paga en algunos países, en otros sí. no. Las condiciones están estandarizadas a nivel mundial. Argentina tiene uno de los regímenes quizás de los mejores. Y esto es producto de una evolución histórica muy importante que se ha dado y que me parece que es bueno destacar. La Argentina tiene un marco normativo muy favorable tanto para las compañías aeronáuticas como para aquellas personas que desarrollan la actividad. No. Y es bueno destacar esto, realmente. Y no es menor que esto se desarrolló en la Argentina desde los años 40. O sea que somos precursores en la República Argentina en materia de derecho aeronáutico y somos seguidos en muchas partes por nuestras normas. En materia, en comparación, digo, con países del continente o en general. A nivel mundial. Ah, mirá vos. Solamente por hablar del famoso decreto que regula la actividad, el C71, que regula la actividad de del personal, digamos, que está en funciones aeronáuticas. Es una norma que no te puedo decir copiada porque tratan de no copiarla, porque pone límites muy razonables a la actividad, para el desarrollo de la actividad en modo seguro. Muchos países intentan copiarla, pero no lo logran hacer, por una cuestión o por otra, por cuestiones de conveniencias económicas o no, pero esto de algún modo nos indica que la Argentina está bien posicionada dentro de lo que es el ámbito del derecho aeronáutico, tanto en normas como en normas protectorias para quienes las desarrollan. Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, ¿y alguna cosita más así de derecho argentino, de derecho aeronáutico que tengas así como para... Una perlita es Eso, una perlita. algo que en realidad muy poca gente tiene prestado atención. Y es que en la República Argentina, como te señalaba, en el año 46, en una ley, un decreto ley en realidad, porque era un gobierno de facto, que era Farrell, en los cuales firma Pistarini, como el nombre del aeropuerto, claro, ministro Pistarini. se sanciona una ley, que es la 16.130, en la cual se establecen las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad aeronáutica. Esta ley no fue derogada, de hecho figura en el digesto argentino, y en esta ley vos tenés los primeros elementos para describir cuál es la actividad de las personas a bordo, cómo se debe determinar la remuneración de ellos y cómo debe repararse en todo caso que hubiera un accidente o un daño a la salud de los mismos, porque te derivaba una ley en aquel momento que era la 9688, que era la famosa ley de accidentes de trabajo. O sea, esta norma es la piedra fundamental, que yo te diría que es desde los años 40, 46, época de evolución o de ebullición de normas a nivel mundial, que realmente sienta las bases. Y vos me dirás, pero no es el Código Aeronáutico, no, el Código Aeronáutico es posterior del año 48.
Claro, y de hecho el código aeronáutico es una norma muy fresca, es muy, digamos, se nota que es una norma evolucionada. Es una norma evolucionada, muy fresca, pero que respeta porque no deroga esta ley. Entonces, el Código Aeronáutico, cuando en su artículo 87 te remite a las normas de derecho del trabajo, te está remitiendo a esta norma. A esta norma, mirá vos qué interesante. Esta norma es importante, porque esta norma, al no ser derogada, es la piedra fundamental sobre la cual podrías anclar legislación de trabajo aeronáutico, que no la hay casi. Mirá vos, estaría bueno hacer un programita de derecho laboral aeronáutico conmigo más adelante. Me encantaría si me invitás. Ha sido mi tesis en el posgrado de Derecho Aeronáutico, así que listo. Me encantaría si puedo ser invitado para charlar un poquito sobre el tema. Obvio, sí, claro que vas a estar sumado. Che, bueno, José, me encantó. Siento que quedó un montón más de cosas. Te voy a pedir que después me lo pases más o menos escrito, así lo podemos subir a nuestra página que es www.dosisderecho.wordpress.com y nada, sacar un poco de información de toda la que nos diste hoy para meter en nuestras redes sociales y en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que la gente que nos sigue sea una dosis de derecho aeronáutico, que la verdad que nada, me quedé con ganas de hablar un montón más, de hablar de qué sé yo, viste, que, por ejemplo, yo escucho mucho el desempeño de los argentinos y de los pilotos argentinos en Malvinas, por ejemplo, y el reconocimiento internacional que tiene. Y la verdad es que, bueno, es un tema que por ahí nos pasa por al lado y no siempre confluyen en una misma persona un abogado y un piloto, como es tu caso. Así que nada, mil gracias por venir y por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que a la gente les guste y ya recibirás la devolución de la gente. Así será. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos y hasta la próxima. Chau, chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.